Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es para mí, como siempre, un honor y un placer el que abran espacios personas interesadas en reflexionar sobre lo que en este momento es lo más importante en la vida del país, que son las elecciones federales para pues elegir presidente. Y es lo más importante, no necesitaría yo tener que repetirlo porque todos lo tenemos conscientes, por eso es por lo que estamos aquí, pero pues finalmente el rumbo del país se va a determinar, y se va a determinar en tanto que podemos dar vuelta a una página que tiene que ser recordado como algo triste en la historia del país, ¿no? México se ha caracterizado siempre, aunque parezca que no, por tener un pueblo político, por tener un pueblo interesado en la política. El problema es que nuestro interés permanece en muchas ocasiones en un interés netamente abstracto, en un interés netamente discursivo. Pero a mí no me queda duda que los mexicanos nos interesa la política, todos finalmente siempre tenemos una opinión. Pregúntenle a cualquier persona en la calle cuál es su opinión de los políticos, por quién va a votar, y todos le van a decir algo, ya sea por alguna de las candidaturas establecidas, o la respuesta más fácil, que siempre es por ninguno, todos son iguales. Pero decir todos son iguales implica también cierto interés por la política, independientemente de que ese interés permanezca en el lugar común, ¿no? Se interesan, pero no lo suficiente como para poner a activarse. Es un interés netamente abstracto, digámoslo así. No les emociona, les interesa, pero no los emociona lo suficiente como para poder empezar a dar pasos. Y esto es una pena cuando provenimos los mexicanos de dos movimientos revolucionarios importantísimos en la formación de nuestra identidad, que es la Guerra de Independencia en 1810 y 100 años después la Revolución Mexicana en 1910. El mundo entero, al menos en Latinoamérica, nos reconoce como un pueblo revolucionario. Durante los años que viví en Alemania, yo siempre presentándome como mexicano allá, los latinos que me encontraba, de las primeras cosas que me decían, los primeros comentarios que me hacían, implicaban a Zapata y al ZLN y a la revolución. Entonces era algo agradable, ¿no? Y digno de sentirse orgulloso, formar parte de un pueblo que el mundo reconociera como revolucionario. Pero el sistema de poderes establecidos es inteligente. Tiene siempre un presupuesto destinado a operaciones de logística y de entendimiento y de análisis sociológico, filosófico, abstracto, humanístico, para entender cómo operan las sociedades y saber qué acciones llevar a cabo para producir determinados efectos. Psicólogos, sociólogos, politólogos, estadistas, filósofos, que pudiendo tomar la decisión de estar del lado de la nación, del pueblo, y generar conciencia, deciden estar del lado de sus intereses personales y vender su conocimiento a los poderes establecidos para ayudar a conservarse en el lugar en el que se encuentran. Entonces, es sabido que una de las acciones fundamentales a llevar a cabo para que las personas que forman parte de la sociedad se olviden de la política profunda y no se pongan en acción es provocar la apatía. La apatía es justamente lo contrario, el antónimo de lo que es la emoción.
¿no? Apatía viene de a, que significa sin, y pathos, que significa pasión en griego. Entonces es sin pasión. Una persona apática no tiene pasión. Y resulta que los seres humanos necesitamos necesariamente pasiones para echar a andar nuestras acciones. Operamos de dos maneras. Por un lado necesitamos un concepto aquí en nuestra cabeza, y que ese concepto puede ser un principio o puede ser también una meta, un horizonte a alcanzar. Pero ese principio o esa meta siempre son abstractos porque son conceptos. Entonces tenemos, por ejemplo, el principio de justicia, tenemos el principio de equidad, tenemos el principio de igualdad, tenemos el principio de libertad, que son ideales en los cuales se fundamentan nuestros pensamientos y que además nos indican la ruta que queremos alcanzar. No nos indican la ruta que debemos seguir. La ruta que debemos seguir viene dada a través de la experiencia y viene dada a través de la especulación, pero por lo menos los conceptos nos indican un principio y nos indican también un final. Sin embargo, por más claros que tengamos nuestros principios y por más claros que tengamos también nuestros fines, nuestras metas, nunca vamos a poder realizarlas si no tenemos al mismo tiempo pasión, emoción. Muy pocas veces nos ponemos las personas a pensar en nuestro lenguaje y la enorme relación que tiene con la realidad. Emoción, así como apatía viene de sin pasión, emoción viene de motor, de aquello que funciona dentro de nosotros como un motor y que por consiguiente nos pone en movimiento. Fíjense, emoción, motor, movimiento vienen de la misma raíz. Las personas que inventaron la palabra entendieron muy bien de qué trataba la realidad y entonces construyeron esas definiciones y esos conceptos. Entonces, si tenemos nuestros principios claros, tenemos nuestros fines claros y tenemos emoción, podemos ponernos en marcha. ¿Qué hace entonces el sistema? Bueno, pues busca quitarnos la emoción. ¿Cómo se quita la emoción? De muchas maneras diferentes. Desde idiotizándonos a través de la televisión, en donde los seres humanos también de una manera muy cómoda, porque tristemente así nos han educado desde pequeños, siempre por la ley del menor esfuerzo. Esforzarme lo menos posible, sacando la mayor ventaja. Y nos enseñan también que la mayor ventaja es la comodidad. Entonces, si no me tengo que esforzar en lo más mínimo y eso me lleva a un estado de comodidad, pues qué mejor. Lo más sencillo es prender el televisor, poner el programa que me permita evadirme de la realidad de la manera más sencilla, más fantástica, y ahí me quedo. Y entonces se nos quita la emoción por la realidad, nos desconectamos de la vida cotidiana y tenemos ahí una fuga psicológica a través de la cual canalizamos nuestras pasiones, nuestras emociones, nos sentimos reflejados con el personaje principal y entonces en lugar de tener nosotros nuestra propia vida, la vivimos a través de un personaje ficticio con el que nos identificamos y luego vamos en la calle hasta pensando que podríamos llegar a tener aventuras como él, cuando la vida nos ofrece cualquier cantidad de aventuras, ¿no? O sea, y que rehusamos porque ni siquiera nos interesa verlas. Estamos embobados, estamos pensando en lo que pasará en el siguiente capítulo porque el de ayer se quedó muy emocionante. Pero aún, porque como los seres humanos aprendemos de los demás y enseñamos a los demás, y eso es absolutamente innegable, esto que nosotros acabamos de aprender lo empezamos a reproducir también. Y entonces las madres, cuando ya no soportan la actividad y la emoción de sus pequeños, para tenerlos pues sometidos, lo que hacen es decirles, mira, te prendo la televisión o te pongo el videojuego, ¿no? Pero no requieras más mi atención. Antes tenemos la fortuna de que las mamás nos sacaban a la calle a jugar fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues en la calle aprendías, ahí tenés tus aventuras con tus amigos, pero hoy ya ni eso. Hoy además los niños se quedan encerrados, aislados completamente de la comunidad y aprenden a reproducir el sistema, ¿no? A través de tanto de sus acciones pasivas, prender la tele y jugar videojuegos, como posteriormente salir
a la escuela y entonces en lugar de tener actividad física se ponen a platicar del programa, de las caricaturas, del videojuego y se le va quitando la emoción a la vida para volverla algo virtual, imaginario, ¿no? Otra manera de quitar la emoción y de fomentar la apatía es a través de la decepción, de la constante decepción. Hacernos sentir que hagamos lo que hagamos, actuemos como actuemos, nos movamos como nos movamos, nos esforcemos como nos esforcemos, los resultados van a ser siempre los mismos. ¿Qué ocurre cuando en la escuela un estudiante de cualquier nivel, primaria, secundaria o preparatoria, por el hecho de que la maestra es neurótica o el profesor es neurótico y además tiene prejuicios, decide que determinado alumno o alumna por sus características físicas, por su origen familiar, por su religión, por lo que sea, no va a pasar con una calificación digna, haga lo que haga? Y a eso se enfrentan los alumnos día a día, O sea, suponer que los profesores son adalides de bondad y de virtud y de honestidad y de equidad, pues es no vivir la realidad, porque hay excelentes profesores, así como también hay profesores muy desinteresados y llenos de prejuicios, que toda su carga de estrés y emocional en la vida la canalizan a través de hacer la vida imposible a los alumnos. Entonces los estudiantes de cualquier edad llegan a la escuela tal vez muy entusiasmados, emocionados, porque es una nueva etapa en su vida, o porque es un nuevo año escolar, o porque por fin van a poder estudiar lo que quisieron, etcétera, y se enfrentan a que hagan lo que hagan, el profesor nunca les va a reconocer nada. No va a pasar mucho tiempo hasta que ese estudiante, en muchas ocasiones hasta los grupos enteros, se desinteresan completamente del estudio, se vuelven apáticos. Pues el sistema comprende eso. Y es lo que nos hace sentir a los pueblos, que hagamos lo que hagamos, nos organicemos como nos organicemos, llevemos a cabo las acciones que llevemos a cabo, nada va a cambiar, por eso mejor no te esfuerces. Los mecanismos a través de los cuales hacen eso comienzan efectivamente, como lo dije hace rato, a través de la generación de conceptos. Si los humanos operamos a partir de conceptos, como lo dije hace rato, y les voy a poner un breve ejemplo muy ilustrativo para que se vea lo que quiero decir cuando afirmo que los humanos operamos a través de conceptos. Todos los aquí presentes, todos, ha llegado un momento en nuestra cotidianidad diurna que no es que tengamos hambre, sino que sentimos algún antojo. Y entonces decimos, ay, tengo antojo. Esta es una sensación, eso no es un concepto, es una sensación física. La tenemos en el cuerpo y a veces es como un poco indeterminado en dónde la tenemos. No es exactamente en el estómago porque esa es hambre, pero es algo físico que te dice, necesitas una determinada sustancia. Tengo antojo. Y decimos, pero ¿de qué tengo antojo? Entonces ya desde ahí es algo extraño porque sentimos esa necesidad pero no sabemos de qué. Y entonces empezamos a pasar todo el menú en nuestra cabeza, ¿no? Y decimos, bueno, primero tenemos que decidirnos, ¿dulce o salado? Dulce. Nos decidimos por dulce, ahí tenemos ya el primer concepto, dulce. Pero lo dulce es todavía muy ambiguo. Y entonces empezamos a pasar el menú de lo dulce. ¿Qué quiero? ¿Quiero un chocolate? No, un chocolate no. ¿Qué quiero entonces? ¿Un dulce de leche? No, un dulce de leche tampoco. ¿Un helado? Bueno, pues a lo mejor un helado, un pastel. Y entonces vamos reconstruyendo, pasando imágenes en nuestra cabeza, hasta que decimos, ya sé, quiero un pastel de chocolate con una bola de helado de vainilla encima, ¿no? Y entonces en ese momento hasta empezamos a babear, se nos hace agua la boca, decimos, eso es lo que quiero. Y una vez que ya tenemos ese concepto aquí en la cabeza de lo que queremos, que promete satisfacer nuestro antojo, podemos empezar a movernos, porque el antojo ya implica una cierta sensación física y por consiguiente una emoción. Podemos empezar a movernos para conseguir ese pastel de chocolate con una bola de helado encima. Hasta que no tuvimos esa imagen mental, hasta que no tuvimos ese concepto, no hicimos nada. En ocasiones, cuando nos tardamos demasiado en obtener el concepto, se nos quita el antojo, ¿no?
llega un momento en el que ya hasta se nos olvida y se nos quitó el antojo. Bueno, a eso juega el sistema, a uno, que nos tardemos demasiado en generar conceptos hasta que se nos olviden las necesidades que tenemos que nos quieren poner en movimiento. Otra cosa que llegan a hacer, se roban esos conceptos y les dan un contenido falso que hace que nos desinteresen esos conceptos. ¿Qué pasaría si la mamá desde pequeños nos enseña que el pastel de chocolate con helado de vainilla es algo indeseable y terriblemente malo? Pues nunca se nos va a antojar, nunca vamos a querer comer eso, a pesar de que pudiera llegar a ser muy rico. Entonces el sistema de poderes establecido se roba determinados conceptos, se los arroga para sí y nos invita a que los encontremos indeseables. Por ejemplo, el concepto de política. Nos invita a que consideremos que la política es algo despreciable, que la política es algo indeseable, que la política y los políticos en sí mismos son corruptos por el solo hecho de ser políticos, ¿no? Y claro, eso no lo hacen propiamente en su discurso oficial, ¿no? Ni modo de que el mismo presidente o los mismos senadores digan, los políticos son unos corruptos, ¿no? Que curiosamente ya lo empiezan a decir, pero porque tiene doble función. Pónganse a pensar en las propagandas que se ven ahí en los espectaculares y que súbitamente ves a candidatos, a congresistas del PAN y del PRI diciendo que van a recortar el número de miembros del Congreso, que van a quitar las plurinominales, como diciendo es que nada más nos chupamos su presupuesto, ¿no? Entonces por eso necesitamos menos políticos para que nos chupemos menos el presupuesto. Y sin embargo nunca hablan, ni siquiera tocan el tema de quitarse parte de su salario y quitarse parte de sus prestaciones, ¿no? Eso sí no lo tocan. Mejor que a menos burros nos toquen los mismos solotes, ¿no? De eso, o sea, ese es el principio que los fundamenta y que los dirige, ¿no? Entre menos seamos nosotros, más poder tenemos cada uno, porque esa es la verdad. Si recortamos el número de miembros del Congreso, menos personas van a tener más poder de decisión sobre toda la nación. Ya desde ahí eso es algo que nos debería de escandalizar. Y sin embargo le hacen creer a las personas que suena muy bien porque va a haber menos rateros, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Así va a haber menos rateros? ¿No? Pues sí, pero tú quieres seguir siendo uno de ellos. Ese es un grave problema. Cuando nada nos dice, teóricamente, que haya una relación de sinónimos entre político y ratero, porque no la hay. O sea, político y ratero no son sinónimos. Son dos, uno es un adjetivo, ratero, a partir de las acciones que hace, robar del presupuesto, y el otro es una profesión que tiene y que podría ser una profesión sumamente digna y deseable. En la antigua Grecia, los puestos políticos eran gratuitos y obligatorios, no era que quisieras, era que ya te tocó, y ahora tienes que formar tú parte del grupo de personas que van a tomar las decisiones para la polis, y además no se te va a pagar un solo centavo, tienes que hacerlo porque formas parte de la comunidad, porque la comunidad te ha dado identidad, porque la comunidad te ha dado un lugar en donde puedes habitar, porque la comunidad te ha integrado, y entonces tienes que devolverle a esa misma comunidad a través de tu labor, tomando lo que tú consideres son las mejores decisiones para que todos nos beneficiemos, no para que tú te beneficies. Eso es buena política, y por consiguiente también puede haberla. La política no está hecha de rateros. El concepto como tal implica simplemente, y aquí viene el asunto, ¿qué nos hacen creer que implica ese concepto de política? Resulta que hay dos maneras, o debe de haber dos maneras de entender lo que la política es. Por un lado, la política en amplio sentido, que es la que estamos haciendo en este momento. Y no solo en este momento, sino cada vez que vamos por la calle, que tomamos el transporte público, que compramos el boleto para el transporte público, que recibimos el cambio, que vamos y comemos pollo aquí en el puesto, que vamos a la tienda, que estamos en nuestra casa hablando con nuestros hijos, con nuestras madres, con nuestros padres, cuando visitamos a la familia, cuando salimos de vacaciones y visitamos otras comunidades, cuando aprendemos de la gente, estamos haciendo política en amplio sentido. Cuando nos organizamos para ir a una marcha,
cuando nos organizamos para manifestar una idea, cuando nos organizamos para poner una asociación, hacer foros de discusión, estamos haciendo política en amplio sentido. Esa es la política más importante y fundamental y a la que todos tenemos la obligación de dedicarnos, porque no somos individuos y porque no vivimos aislados de la sociedad. La formamos. No existen los individuos. Un poco más tarde les diré por qué considero yo que los individuos no existen y que es otra trampa del sistema. Pero vamos a retomar el concepto de política, pero ahora en lo que nos hacen creer que la política es, y nos hacen suponer que la política es solo aquella que se lleva a cabo en estricto sentido. ¿Y qué es la política estricto sentido? Bueno, cuando se tienen instituciones gubernamentales que pretenden tener legitimación representativa para tomar decisiones en nuestro nombre y transformar la realidad a partir de esas decisiones. O sea, la política representativa. Ya que vivimos hoy en día en naciones con millones y a veces hasta cientos de millones de habitantes, como es el caso de México, se requieren de estas instituciones de representatividad, pero esa representatividad tiene que implicar también la participación de la gente. Esto quiere decir, la política tiene que ser representativa, pero también tiene que ser participativa. Cuando los ciudadanos vamos y votamos, y entonces de buena fe le otorgamos representatividad a algún político profesional o alguno de los candidatos que se dicen ciudadanos, ¿no? Y que sin embargo pues ya están dedicados a la política, como el candidato Quantum, ¿no? El Cuadri, que dice yo soy ciudadano. Pues yo te veo bien político, ¿no? Estás haciendo política, formas parte de un partido, no eres exclusivamente ciudadano, todos somos ciudadanos, ¿no? Y tú eres político profesional y nosotros también somos políticos, aunque no profesionales, pero en realidad no puedes negar la cruz de tu parroquia, pues, ¿no? Y sin embargo lo hacen porque nos quieren hacer creer que la política es algo deleznable. Déjanosla a nosotros, tú aléjate de la política, ¿no? Resulta que esta política stricto sensu, que en sí misma tampoco tendría que implicar corrupción, sino únicamente un modo de organización para ser más funcional, se corrompe en el siguiente momento. Ahí sí se corrompe ya por definición. Este momento que yo les voy a decir ya implica una corrupción definicional. Ya independientemente de que también en la realización de las acciones y en las cuestiones materiales sean corruptos, por definición esto que les voy a decir que hacen ya implica corrupción y por consiguiente no se puede esperar nada bueno. Resulta que ellos como políticos se entienden en el momento en el que nosotros votamos por ellos, se entienden a partir de ese momento como detentadores del poder. Eso es algo ridículo y absurdo. No son detentadores del poder, son representantes populares. La Constitución es enfática, todo poder dimana del pueblo, ¿no? Y después viene algo que a mí no me gusta, pero se ejerce a través de sus representantes. Pues eso les abre la puerta para ser lo corruptos que son. El poder no se ejerce a través de sus representantes lo único que tienen que hacer es funcionar como medios logísticos, organizacionales, para realizar nuestra voluntad popular. Nosotros tenemos voluntad, sabemos lo que queremos, conocemos los principios en los que nos fundamentamos, que además son principios universales: justicia, igualdad, equidad, libertad, dignidad, etcétera. Los conocemos y conocemos también nuestros fines: bienestar, realización, felicidad. Y además también conocemos los medios, y ese es el punto, que las únicas personas que pueden conocer los medios para alcanzar su realización, su bienestar, su felicidad, somos nosotros. Y los políticos, cuando se entienden como detentadores y ejercitadores del poder, toman ellos las decisiones de cuáles son los medios
para que nosotros supuestamente alcancemos nuestra felicidad. Pero es una felicidad que no nos interesa y que no nos representa. Y entonces nosotros le decimos: doctor, estamos sanos, ¿qué nos recomienda para no enfermarnos? Es más, ¿sabe qué? No nos recomiende, mejor póngame aquí un parque para que nosotros podamos correr, para continuar siendo sanos, ¿no? Y nada más ponga las cosas en orden para que nosotros podamos ir y producir nuestra comida y alimentarnos correctamente y estar sanos. Todo esto es una analogía, ¿verdad? Y entonces nos dice: no, ¿usted qué va a saber de estar sano? Usted no es doctor, usted nomás es un paciente. Para estar sano usted tiene que hacer esto: se tiene que levantar todos los días a las 5 de la mañana a correr 10 kilómetros sobre el monte. Oiga, señor, pero yo tengo 70 años, ¿qué me importa? Esa es la fórmula, ¿no? Pues lo que va a pasar es que al primer día el señor se va a morir de un infarto, porque ese modelo no le funciona a ese señor, a su constitución física, a su edad, a sus necesidades. Entonces, en materia política hacen exactamente lo mismo. Ustedes van a ser felices cuando tengan su automóvil, su casa, su esposa, su perro, su changarro y sus 6,000 pesos mensuales, porque ya nos han dicho que 6,000 pesos alcanzan para todo, ¿no? Alcanzan para pagar la mensualidad del carro, para pagar la renta, para mandar a los hijos a escuelas particulares, para comer, pagar servicios y todavía irnos de vacaciones, seguramente en avión, ¿no? Eso es la locura. O sea, hay incongruencia tanto en sus medios como en lo que nos dicen que debe de ser el modelo de felicidad. Hay cualquier cantidad de personas a las que no les interesa ese modelo y no tienen por qué estar obligadas y constreñidas a dirigirse hacia él o quedar excluidas de la sociedad. Eso sería ya criticable si los políticos actuaran de buena fe, porque estarían imponiendo un modelo ajeno a cualquier cantidad de personas, un modelo empresarial ajeno a cualquier cantidad de personas que se tendrían que ver obligadas a integrarse o a quedar completamente fuera de la posibilidad de subsanar sus necesidades económicas. Pero resulta que los humanos no solo tenemos necesidades económicas, sino que también tenemos necesidades emocionales, psicológicas, sentimentales, que tienen que ver con nuestra identidad y con el cómo nos entendemos por consiguiente. Eso es la identidad. ¿Cómo me entiendo yo? ¿Qué soy? Y resulta que somos cualquier cantidad de cosas. Somos personas, pero también somos miembros de la comunidad, ¿no? Entonces nuestras necesidades psicológicas, emocionales, sentimentales, etcétera, van relacionadas con estas dos facetas que tenemos los seres humanos de personas y de miembros de la comunidad, y además de muchas comunidades, porque formamos parte de la delegación Iztapalapa, de determinada colonia, del equipo de fútbol de esa colonia, además de los fans de otro equipo de fútbol, de la Liga Mexicana de Fútbol, y aparte esa misma persona es estudiante de una determinada carrera, y además miembro de una determinada etnia, porque se vino aquí a la capital a vivir, a buscar su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas comunidades y muchas identidades diferentes, y resulta que los políticos lo que tienen que hacer, esa es su función, es escuchar a la gente cuando claman su identidad y escuchar a la gente cuando les dicen: estos son los medios a través de los cuales nosotros vamos a poder realizar esa identidad para alcanzar metas abstractas como el bienestar y la felicidad. Cada quien tiene su manera de realizar la felicidad, cada quien tiene su manera de realizar y de sentir el bienestar. Los políticos nos imponen uno cuando actúan de buena fe, porque cuando no actúan de buena fe, como ocurre en México, lo único que nos imponen es un discurso, pero sus medios y sus mecanismos estructurales no van bajo ninguna circunstancia encaminados a que verdaderamente todos podamos alcanzar esa pretendida realización de felicidad. Cuando daba yo clases en el Tecnológico de Monterrey, escuchaba yo una y otra vez, y lo sigo escuchando ahí en las redes sociales, en el Facebook y tal, una y otra vez el siguiente argumento en favor del capitalismo neoliberal.
en donde aparentemente el gobierno no mete las manos, y digo aparentemente porque la historia nos dice que una y otra vez las mete para apoyar exclusivamente a su grupúsculo de amigos, pero supuestamente los políticos desregulan la economía, solo la fomentan. ¿Quién sabe qué querrá decir fomentar la economía cuando la desregulas? Pero bueno, ¿no? Así le dicen. Y entonces dicen, es que en el capitalismo neoliberal cualquiera puede hacerla. Y entonces empiezan a poner ejemplos anecdóticos, ¿no? Mi abuelito salió de la nada, estaba en el campo, pero él trabajó mucho cuando se vino aquí a la capital y puso su puestito de frutas y salió adelante, y hoy en día es un gran empresario y tiene a 500 personas bajo su servicio pagándoles el salario mínimo, pero fue por su propio esfuerzo, dicen, ¿no? Y yo, en aras de que hablan de buena fe, les digo, pues te lo voy a conceder. Te voy a conceder que tu abuelito haya trabajado un montón y haya surgido de la nada para alcanzar la cima del éxito, ¿no? Y también te voy a conceder que en el capitalismo neoliberal cualquiera puede. No lo voy a negar, yo no me voy a poner a pelear con eso. Pero lo que sí es que ese sistema está efectivamente diseñado para que cualquiera pueda, pero también diseñado para que no todos puedan. Y ahí es donde está el engaño, ¿ven? Porque de lo que se trata es que todos podamos, no nada más unos cuantos cuyo carácter y cuya personalidad se amolda a un sistema impuesto por personas que justamente tienen ese carácter y esa personalidad, y entonces transforman el mundo para que sea como ellos lo desean, a pesar de que todos vivimos en él y todos tenemos exactamente el mismo derecho de transformar el mundo para realizarnos. ¿Sí ven? Entonces nos dicen, este es el juego, y en este juego cualquiera puede ganar. Pues sí, pero ¿quién te dijo que nosotros queremos jugar ese juego? ¿Por qué justamente ese juego? Ah, porque cualquiera puede ganar. No, amigo, no se trata de eso. Evidentemente en un juego cualquiera puede ganar. De lo que se trata es saber si queremos jugar ese juego. Y que cualquiera pueda ganar no es legitimación para la imposición de esas reglas, y de esa meta, y de esos dados, y de esas fichas. Nos encontramos a una semana de la elección y la gente pudiera pensar que es muy poco tiempo, que la suerte ya está echada, como decía Julio César, ¿no? Que la suerte ya está echada y que en este momento cualquier acción que se pueda llevar a cabo ya no va a modificar ni cambiar el rumbo de la elección. Eso es algo completamente incierto. No lo sabemos. No lo sabemos porque del futuro nada se sabe. Yo estoy firmemente convencido de que voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿y qué tal si ahorita cuando me cruce la calle me atropella un carro? O sea, del futuro no se puede saber nada, ¿ven? Esto quiere decir que podemos transformarlo. No podemos saber nada del futuro, pero sí podemos saber del presente, de las acciones que vamos a llevar a cabo, especulando cómo se podría transformar ese futuro debido a nosotros como causa. Así que una semana es tiempo suficiente para seguir el consejo de López Obrador, que nos dice: consíganme 5 votos y asegúrense de que las personas van a ir a las casillas, se van a ir a votar. Oye, nosotros ya lo conseguimos, yo ya conseguí mis 5 votos, pues consíguete otros 5. Pues es que ya conseguí como 20, pues consíguete otros 5. Ese es el chiste. No volvernos comodinos. No nada más llegar a nuestra casa y sentarnos, sino efectivamente seguir trabajando hasta el último día, hasta el último día, hasta el último minuto, hasta las 6 de la tarde del 1 de julio, estar sacando a la gente de su comodidad, picarles las costillas. ¿Qué estás haciendo? Hablarle a sus tíos, a sus primos, a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo el fútbol. El 1 de julio es la final de la Eurocopa. Eso es algo terrible. Es algo terrible, sobre todo porque yo espero que Alemania llegue a la final. Y para mí va a ser algo muy, muy fuerte, porque voy a estar cuidando una casilla mientras Alemania va a estar jugando. Pues ni modo, ¿no? Pues no va a quedar más remedio que buscar a como de lugar no enterarme del resultado y después ver la repetición si puedo, ¿no? Pero el punto es que, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la final de la Eurocopa. ¿Y ya votaste?
Pues no, fíjate que no he votado porque, pues yo creo después, nada más que después son las 3 de la tarde, o más, las 4. O sea, nada más cuando se acabe la Eurocopa quedan 2 horas para ir a votar, 2. Entonces, lo que tienen que hacer es mejor ni siquiera hablarle a la hora de la Eurocopa, háblenles desde antes. Oye, pues ¿qué te parece si la vemos juntos? Vamos a ver juntos la Eurocopa. Órale, entonces paso por ti a las 10 de la mañana. No, ¿por qué tan temprano? Porque primero vamos a ir a la casilla a votar y va a haber cola. Entonces, para garantizar que sí podemos ver la Eurocopa, desde tempranito paso por ti a las 9 mejor. Y entonces llevarlos a votar y organizar a sus primos, a sus amigos, a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, con el pretexto de la Eurocopa. Vamos a ver la Eurocopa, pero nos vemos a las 9 de la mañana, para que no nos agarren las prisas, porque primero vamos a ir a votar. Oh, pero ¿cómo nos organizamos si no tenemos carro? Pues consigan un carro, consigan a alguien que diga, te presto una camionetota, ¿no? O te presto mi bochito. Pues entonces consiguen 2 bochitos, o 3 bochitos, o lo que sea. Y entonces con entusiasmo llevar a la gente y después de premio nos vamos a ver la Eurocopa con una chela. Cada quien que pague la suya, porque si no ya después resulta muy oneroso, ¿no? Pero entonces se convierte en lo que la política es: jovialidad y fiesta del pueblo, la celebración de las elecciones. La palabra no es un accidente, se van a celebrar las elecciones. Tendrá que ser motivo de fiesta, no tendrá que ser motivo de angustia, tendrá que ser motivo de alegría. Fuimos y votamos por la persona que consideramos va a traer beneficio para la comunidad, porque no somos los cínicos priistas que solo piensan en sí mismos y piensan que van a votar porque les va a tocar hueso, porque les van a dar permiso para poner su negocio, porque les van a resanar su barba, aunque vendan el futuro de sus hijos. Estúpidamente, ¿no? Estúpidamente venden el futuro de sus hijos y de sus nietos por un bote de pintura. Pobre México con esas personas. Y peor todavía, los cínicos que hipotecan el futuro de los hijos de los otros por su propio beneficio. Es que me van a dar chamba. Hijo, qué horror. Pero están escupiendo para arriba y les va a caer el escupitín en el ojo. Lo verán, porque el pueblo está muy arriba. El pueblo está muy arriba de toda esa bola de cínicos. Lo que pasa es que nos han hecho creer que no, nos han hecho creer que estamos abajo, pero cuando nos demos cuenta, otro gallo nos va a cantar a nosotros y otro gallo les va a cantar a ellos. Y es un extraordinario momento para que nos demos cuenta de eso, que el pueblo manda, que entonces el pueblo está aquí y la clase política está acá, y son nuestros siervos, y no al revés. Dicen que nos gobiernan. No. Nosotros gobernamos, tú nada más eres el instrumento de gobierno. Así que obedece porque te pago tu salario, ¿no? Obedece porque te doy tus prestaciones. Y cuidadito y lo haces mal, porque entonces te corro o te bajo el salario y el sueldo. ¿Y quién habla de eso? El único que habla de eso es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es el único que verdaderamente dice y abre los oídos. Y además dice, vamos a recortar salarios, vamos a quitar prestaciones, austeridad republicana. El que quiera ser político lo va a hacer por amor a la nación y no por afán de lucro. Verdaderamente hay que ser ignorante, cínico o desmemoriado para no votar por López Obrador hoy en día. Y miren, no es perfecto porque es ser humano, y no hay ser humano perfecto. Tiene detalles, como por ejemplo que no habla tan rápido, ¿no? En los debates es notorio, ¿no? Que no se le da el debatir. Pero eso no tiene nada que ver con la administración. Un político tiene que ser administrador, y él es buen administrador. Un político tiene que ser honesto, y Andrés Manuel López es honesto. Entonces es una opción extraordinaria, ¿no? De lo que se trata es de no dejarlo gobernar solo, porque entonces nuevamente regresarnos a nuestro estado de comodidad y dejarlo además completamente abandonado, porque va a tener el Congreso en su contra y va a tener a los gobernadores de la República en su contra, va a estar solito. Entonces es nuestra obligación estarlo apoyando, es nuestra obligación el 2 de julio
una vez que haya ganado y una vez que hayan reconocido su triunfo, no dejarlo solo y regresarnos y a ver cómo le haces, y después decir, es que no cumplió nada, es que no hizo nada de lo que prometió. Pues no lo hizo porque no lo van a dejar, pero si nosotros estamos respaldándolo ahí al pie del cañón, haciendo sentir el músculo social, pues entonces es cuando va a poder empezar a actuar. Por eso es por lo que él necesita y va a, por decreto, establecer la figura del plebiscitum, porque aunque el Congreso diga que no, el pueblo dijo que sí, y aquí se hace lo que dice el pueblo. ¿Cómo se logra que tenga nuestro apoyo López Obrador? Pues no únicamente manifestándonos con los métodos tradicionales de salir a las calles y tal, sino haciendo efectivamente este tipo de foros e invitando cada vez a más gente y hablando con nuestros vecinos y estando en la calle conversando de política, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de panfletos tan interesantes. Mira, esto es lo que está haciendo, estas son sus propuestas, vamos a apoyarlo. Tenemos derechos. Él está completamente dispuesto a reconocer esos derechos y a darles contenido, permitiéndonos la autoorganización. Entonces, si nos están permitiendo la autoorganización, si la están reconociendo, porque siempre hemos tenido ese derecho, si por fin la van a reconocer, pues entonces no desaprovechemos la oportunidad. Salgamos y tomemos el mundo de la política que siempre nos ha correspondido, pero que nos habían robado, no únicamente materialmente hablando, sino también conceptualmente hablando. Cierro mi participación reafirmándoles lo siguiente. Esto fue algo que se me ocurrió el jueves. Estuve en Querétaro y en un foro también muy interesante en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y entonces empecé a pensar en lo que había sido mi vida y cómo fue que di el paso yo hacia la actividad y hacia la tendencia de izquierda, hacia la actividad política incansable y hacia la tendencia de izquierda. Y entonces recordé algo que en realidad siempre he tenido presente en mi vida, ¿no? Pero que nunca había compartido. Lo hice el jueves y lo voy a hacer ahora. A la edad de 7 años, cuando nos reuníamos todos en Navidad, ¿no? Cada año se reunía toda la familia, éramos a veces hasta 30 miembros de familia, y entonces nos reuníamos y llegábamos a hacer unas grandes fiestas con baile y ya saben, la repartición de regalos. Cuando todavía se le podía dar regalo a todo el mundo porque todavía había con qué, ¿no? Hoy en día ya cada vez es más difícil. Entonces recuerdo que un tío que estuvo en el movimiento del 68, mi tío Kiko, nunca jamás lo olvidaré y siempre lo llevaré en mi mente y en mi corazón por eso, me regaló un paquete de libros de Eduardo del Río, de Ríos. Tradicionalmente Santa Claus siempre me había traído libros, ¿no? Yo pensaba que me portaba mal, porque decía, ¿por qué siempre me trae libros, no? Porque a todos los demás juguetes. Ya después te das cuenta que no, que el que se porta bien eres tú y por eso te trae libros, y los otros se portan mal y por eso les traen juguetes. Yo sigo teniendo muchos de esos libros guardados por si algún día tengo hijos, ¿no? Porque eran libros para niños. Pero el punto es que él ya no me dio libros para niños, él me dio libros para adultos en formación, y me dio el de la joven Alemania, donde hablaba de la Alemania democrática, me dio el de Hitler para masoquistas, me dio el de la interminable conquista de México, la truculenta historia del capitalismo, el fracaso de la educación en México, la panza es primero. Bueno, eso resultó ser tan trascendente en mi vida que hoy soy activo político de ideología comunitaria, de izquierda y vegetariano, ¿no? Entonces, parece mentira, pero ya desde ahí empieza la formación, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Todos los aquí presentes, si hacemos una recapitulación de lo que nuestra vida ha sido, vamos a encontrar un momento clave que hizo que nos identificáramos con los otros, y por eso estamos aquí, y por eso estamos políticamente activos, y no con nuestros intereses egoístas. Hubo un momento en nuestra vida
en el que adquirimos conciencia política de izquierda, en el que adquirimos amor por la comunidad. Y si yo les pregunto, me lo van a poder decir, me van a poder hacer esa narración, van a poder encontrar ese punto exacto en su vida en el que dio un giro, un vuelco, y van a decir, ahí mi vida cambió y me convertí en lo que soy. Si todos lo tenemos conscientes, compartamos ese momento, eso que nos hizo cambiar, ofrezcámoselo a los demás. Si a mí, mi momento parteaguas fue a los 7 años cuando me dieron esos libros de Rius, pues regalarle libros de Rius a las personas. A alguien le va a servir, lo van a leer y muy probablemente también la vida de alguien cambie. Cada uno sabe, ofrézcanselo a alguien más. Lo que les dieron, regrésenselo a los demás. Tienen una semana para hacerlo antes de las elecciones y a partir de ese momento toda la vida, pero ahorita la manera crucial es eso. Ustedes saben qué fue. Durante esta semana pónganselo como meta, diario lo voy a compartir con alguien más y van a hacer un cambio, van a hacer una gran labor, van no únicamente a conseguir votos sino a transformar vidas, y así es como se hace la comunidad política. Con esto termino mi participación, muchas gracias y abro la mesa para comentarios, preguntas, lo que sea. Muchas gracias, Saluds, excelente. Y sí son muy importantes, creo que este espacio, 3 años de estar aquí cada semana, hoy es pues la última reunión antes de las elecciones. Nos vamos a reunir dentro de 15 días, ¿verdad? Es para estar al tanto, saber qué suceda. Y además, por supuesto, los invitamos. Este es el panfleto del que hablaba, es la marcha de este miércoles. Nos vamos a ver en Reforma, en la glorieta de La Palma, ahí en la Bolsa de Valores. Ahí es la reunión de los círculos de reflexión, el buzón, el camellón, a las 3:30 de la tarde. Ya de ahí se parte para los que quieran llegar directo al Zócalo. Se va a estar con una carpa en 16 de septiembre y 5 de febrero, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, sus participaciones, quien quiera, pues va pasando por aquí, por allá, donde quieran, ¿sí? Aquí a Pascual va a ser el primero, ¿eh? Adelante. Buenas tardes. Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que comentaste acerca del control de las emociones, pero me queda claro que somos como individuos, somos seres sociales, pero quisiera que me ampliaras un poco más lo que nos comentaste sobre el por qué nosotros no existimos como individuos. O sea, esa es la parte que quisiera que me ampliaras porque me pareció muy interesante. Qué bueno que lo recuerda porque se me olvidó tocar el punto, ¿no? Un individuo es una persona, un ser, que tiene que tener 3 características. O sea, individuo quiere decir que no se puede dividir más. Eso quiere decir individuo. No se puede dividir en ninguna otra parte constituyente, ¿no? Un equipo de fútbol se puede dividir en 11 integrantes. Entonces, un equipo de fútbol no es un individuo. Una sociedad se puede dividir en estados, en comunidades, y cada una de esas comunidades en determinados miembros constituyentes. Entonces, una sociedad y una comunidad no son individuos porque se pueden dividir. Entonces nos han hecho creer que como nuestra corporalidad integral ya no se puede dividir, somos individuos. Pero resulta
que nuevamente utilizan ahí artilugios conceptuales para hacernos creer que nuestra integralidad corporal es idéntica a nuestra mente. Pero nuestra mente sí se puede dividir, ¿no? Nuestra mente no es producto exclusivo de nosotros mismos. Nuestra mente es el resultado de todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, en donde está incluida nuestra mamá, incluido nuestro papá, incluida la familia, los amigos, los vecinitos, la hermana, el hermano, los maestros, la escuela, la sociedad, el equipo de fútbol, el equipo de béisbol, los parques, los deportivos, los cines, todo eso, todas esas experiencias y esas personas, esos sujetos, esas comunidades con las que hemos tenido contacto, nos han dado algo que nos ha impactado y ha dado como resultado nuestra personalidad. Esto es, nuestra personalidad sí se puede dividir en muchas partes componentes. Para que una persona pudiera ser considerada individuo, no únicamente de manera corporal, sino además de manera mental, requeriría de 3 características fundamentales. 1, autonomía. 2, autodeterminación. Y 3, independencia. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Autonomía significa la capacidad de darnos a nosotros mismos nuestras propias reglas de conducta. Eso les puedo creer que exista hasta cierto punto. Uno puede tener sus propias normas conductuales, pero inclusive esas normas conductuales van a ser el resultado de la interacción con los demás. ¿Qué sí me gustó, qué no me gustó, qué me convenció de lo que me dijo mi papá, qué no me convenció de lo que me dijo mi papá? Pero siempre va a tener una relación con el mundo exterior esa autonomía. ¿Por qué? Porque además las reglas de conducta siempre implican a los demás, o sea, es mi conducta para con los demás. Segundo, la autodeterminación. Significa darle contenido a esas normas que en un principio fueron abstractas. Por ejemplo, sé honesto, esa es una norma. Cuando yo me digo a mí mismo, sé honesto, soy autónomo. Pero, ¿cómo soy honesto? Pues hay muchas maneras de ser honestos. ¿Y quién nos da esas maneras de ser honestos? Pues resulta que la comunidad, porque es la mamá la que nos dice, di la verdad, nunca mientas, da bien el cambio, ¿no? Respeta a la gente. ¿Y cómo se respeta a la gente? Pues salúdala de mano, quítate el sombrero, ponte de pie, otórgale el asiento a una mujer mayor, etcétera, 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 ¿no? Esos contenidos nos da la comunidad. Entonces esa determinación de las normas en su contenido nos viene dado de afuera. La autodeterminación además significa el tomar la decisión de actuar o no actuar sin absolutamente ninguna influencia del medio externo. Eso sería la autodeterminación también. Yo decido actuar sin que absolutamente nada influencie mi decisión. Pues serás Dios, porque eso será lo único. Todo lo demás siempre va a tener un estímulo externo que te va a llevar a decidir en un sentido o en otro. Entonces, no estamos autodeterminados ni en el contenido de nuestras normas, ni en la desconexión que tenemos con estímulos para tomar una decisión u otra. Finalmente, la independencia implicaría estar en la total capacidad de subsanar nuestras necesidades por nosotros mismos sin contacto con ningún otro sujeto. Pues nadie. Preséntenme una sola persona que sea autodeterminada, heterónoma e independiente y que por consiguiente puede ser considerado individuo. Y no me la pueden presentar. No hay en el mundo una sola persona que tenga esas 3 características. Y por consiguiente no existen los individuos, pero se han hecho creer que sí. Porque de esa manera nos escinden de la comunidad, nos escinden de la sociedad, impiden que en nuestra mente entendamos nuestra identidad como formando parte y siendo producto de la comunidad en la que vivimos. Y recuerden, divide y vencerás, decían los romanos. Divide
et impera. Si tú le haces creer a las personas que no tienen ningún tipo de contacto con los otros, que mejor se queden en su casa, que se queden en sus cuartos, que en lugar de salir a las calles se queden viendo la tele, a pesar de que no son individuos, los haces sentirse como tales y por consiguiente los haces comportarse como tales, no hay unión, no hay fuerza, y entonces es muchísimo más fácil controlar y manejar toda una sociedad. He ahí el asunto. Entonces, por eso afirmo que no hay individuos, no hay persona alguna que tenga esas características. ¿Alguna otra participación, comentario? Gracias, maestro. Más que nada que quisiera manifestar la solidaridad y el repudio de los círculos de reflexión hacia la represión que ayer sufrieron en Villa de las Flores, Ecatepec, Estado de México, un grupo de compañeros que andaban repartiendo volantes de Morena y que fueron reprimidos por la policía estatal en Villa de las Flores, Estado de México. El video de esta aprehensión salvaje está en YouTube. Afortunadamente las redes sociales nos están dando la información que se está ocultando en los medios de condicionamiento de masas, mal llamados medios de comunicación. Ahí está la información. Yo les pido a todos ustedes que le digan a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hijos, que les hagan acceder a ese medio. Nosotros desde aquí manifestamos nuestro repudio más absoluto hacia esas formas de represión que se están dando en provincia. Porque ayer fue en Villa de las Flores contra los muchachos, ha sido en Irapuato, ha sido en Guadalajara. Ahí están los videos. Allá es donde están los muchachos que se la están rifando contra grupos caciquiles que controlan todo. Allá están. Nosotros luchamos para que ellos puedan tener estas reuniones que nosotros tenemos aquí sin la preocupación y el miedo de estar al pendiente de quién nos está esperando afuera o que lleguen a agredirlos. Ese tipo de represión que está ocurriendo, sobre todo en el Estado de México, nos la quiso aplicar aquí Peña Nieto. Recuerden que cuando los muchachos dijeron que se iban a manifestar en el Estadio Azteca, Peña Nieto inmediatamente, no sé, el PRI, no sé, mandaron 400 autobuses llenos de muchachos de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, del Estado de México, todos los autobuses del Estado de México, a amedrentar a los muchachos al Estadio Azteca. Afortunadamente aquí hay un medio policíaco y hay un gobierno que pudo hacer la barrera entre ellos. Yo les pido a ustedes que accedamos a eso. Por otro lado, agradecerle nuevamente al maestro, porque si ustedes se dieron cuenta, sus comentarios, su plática es altamente provechosa. Y les pediría, consigan la grabación y repásenlo. Es muy difícil que en una primera exposición captemos todo lo que aquí se nos ha proporcionado. Lo que aquí se nos ha dicho es a lo que tienen acceso los muchachos en las universidades de este país o de cualquier otro. Pero recibimos una cátedra universitaria. Por favor, consigamos el video y pongámoslo. Es de mucho provecho lo que hemos escuchado. Agradecerle, maestro, nuevamente y pedirle, está también en el video respecto a lo que usted comentaba, el pensamiento de Bertolt Brecht, donde habla de analfabeta político. No sé si algo recuerde usted y nos podría platicar acerca del analfabeta político. Muchas gracias. Gracias, qué amable. Qué amable, muchas gracias por los comentarios, la verdad. Soy indigno de ellos, pero muchas gracias. Me hacen sonreír, me sacan una sonrisa, ¿no? Que digan cosas bonitas, pues sí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y
Bueno, el analfabeta político de Bertolt Brecht, pues es lo peor que le puede pasar a la sociedad, justamente, porque es una persona que se desinteresa de la política, es una persona que considera que no tiene nada que ver con la política, que está completamente escindido de la política, y eso es un grave error, ¿no? Porque nosotros formamos la política, ¿no? Como lo he venido repitiendo a lo largo de esta plática. Tiene Bertolt Brecht un poema que es muy famoso, pues, ¿no? Inclusive durante años hubo una pinta en Tlatelolco, un mural en Tlatelolco que tenía fragmentos de ese poema, que dice así: primero vinieron por los comunistas, y como yo no era comunista, no dije nada. Después vinieron por los judíos, y como yo no era judío, no dije nada. Después vinieron por los estudiantes, y como yo no era estudiante, no dije nada. Después vinieron por los intelectuales, y como yo no era intelectual, no dije nada. Después vinieron por mí. Eso es lo que le pasa al analfabeta político, que cree que todo se le escurre, que él no forma parte de ninguna comunidad, y como no forma parte de ninguna comunidad, lo que le pasa a los demás, pues es problema de los demás. A mí ni me corresponde. Tarde o temprano le va a corresponder, porque el sistema se encarga de que tarde o temprano todos tengamos que pagar el pollo que ellos se comieron. Y mientras menos personas haya que paguen el pollo, más rápido te va a llegar a tocar a ti. Y ese es el sistema represivo, ¿no? Ese es el sistema represivo. Entonces, en Querétaro contó un señor, cuando se abrió el foro a las participaciones de los asistentes, contó una historia que a mí me pareció desgarradora. O sea, este señor joven de, no sé, 45, 50 años, alto, robusto, ¿no? Comentó que él estudió ingeniería en el Politécnico. Y entonces, junto con su familia y sus amigos del Politécnico, con mucho esfuerzo, invirtieron para poner una empresa de producción de oxígeno y argón. Pero el método que ellos habían diseñado a través de sus estudios del Politécnico, o sea, un método suyo, ¿no? Para producir ese oxígeno y ese argón, para poderlo envasar y venderlo como producto, era un método muchísimo más competitivo que el que tienen las compañías ya establecidas, y además resulta que hay un monopolio que se dedica a la venta de esos dos gases. Entonces, los 2 primeros años, así como lo narró el señor, les empezó a ir extraordinariamente bien, porque podían dar mejores precios y tenían capacidad productiva. Entonces, vino la ratificación de su sistema de seguridad, ¿no? de protección civil, que dijera así: la empresa y la compañía está en condiciones de operar conforme a la norma. Y les aprobaron, les dieron su certificado, y un día después de que les dieron el certificado, narra este señor que llegaron personas con armas de alto calibre, encapuchados, a desmantelar su empresa. Y se la desmantelaron. Cuando intentaron evitarlo, los golpearon, se robaron todo y dejaron la empresa en ruinas. Y ya investigando más, ¿no? Investigando qué fue lo que había ocurrido, y resultó que quien había mandado a esos matones a desmantelar su empresa había sido justamente la compañía que ha monopolizado la producción de oxígeno y argón, propiedad de un señor que a lo mejor ustedes han oído mencionar, Santiago Krill Miranda, ¿no? Que hoy está para senador. Bueno, pues ese señor fue el que mandó a sus matones a desmantelar una empresa, ¿no? Porque le estaba haciendo competencia a su monopolio y lo estaba empezando a desplazar. Pasó mucho tiempo, pasaron 5 años, la familia se levantó, tuvo que vender sus propiedades para poder invertir y volver a hacer una nueva empresa, y les hicieron algo similar. Cuando estaba levantando, los demandaron por violación a los derechos intelectuales, porque supuestamente estaban utilizando la marca de esta compañía monopólica. Ganaron el juicio, se ganó el juicio la empresa del señor que estaba comentando esta historia, y entonces multaron a la compañía de Santiago Krill con 5 días de salario mínimo. Es
5 días, cuando estuvo cerrada la empresa, estuvo cerrada 2 años. O sea, los llevaron a la bancarrota. Perdió la demanda Santiago Krill y lo multan con 5 días y ni siquiera lo obligan a pagar los gastos y costos del juicio. Y entonces nuevamente ese señor vuelve a quebrar. ¿Qué pasó? Tuvo que llevarse su empresa nuevamente. Qué señor tan tenaz, ¿no? Y además, ¿sabe qué me maravilló? Que le agradeció a su esposa. Dijo, yo estoy muy agradecido de tener a mi lado a la mujer que tengo porque siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado, y ahí estaba su esposa. La volteé a ver y la señora tenía un rostro de amor por su marido que yo dije, wow, ¿no? O sea, ojalá algún día me pase así, ¿no? Y con toda la tenacidad, nuevamente ha abierto una empresa, pero pues ya la abrió en Querétaro, porque aquí Santiago Krill tiene todo el poder para evitar que lo haga. Si lo vuelve a hacer una tercera vez, se lo va a volver a hacer. Absurdo, indignante, ¿no? Indignante. Tenemos que evitar que eso pase, pues eso depende de nosotros, no depende de nadie más, ¿no? Ya ni me acuerdo por qué les conté esta historia, pero me pareció digna de ser narrada. A mí me impactó en lo personal, me impactó. O sea, sentí admiración por ese señor y por su familia, la verdad. Ya lo recordé por Bertolt Brecht, porque llegaron por él, ¿no? Llegaron por él. Buenas tardes y bueno, pues pues agradezco su participación, sus conocimientos que nos van dando la luz, pero a mí me da una pregunta. Yo digo, bueno, pues ¿por qué tanto amor al poder? Eso yo no lo entiendo. O sea, el poder de alguna manera va unido al dinero, pero nosotros digamos, bueno, pues el poder cuando lo tiene el pueblo, pero ya va a ser algo diferente, porque ya no, pues para mí ya no va a haber dinero. Entonces, pues más bien esa es mi pregunta, ¿por qué tanto amor al poder? Me dan en el punto clave, me dan el punto clave porque es mi tema de investigación y de reflexión de toda la vida, desde los 14 años, ¿no? Es un tema que a mí me ha interesado muchísimo. Recuerdo, rápidamente les narro esta anécdota. Cuando yo tenía 14 años estaba en la preparatoria ya, y pues estás en la edad de la punzada, ¿no? Lo que uno quiere es estar, pues, ahí como chupamirto de flor en flor, nada más viendo a ver a quién se liga uno. Entonces está uno ahí viendo si alguna chica le da a uno sus besos y tan pronto le da a uno sus besos una chica, como ya está uno poniendo la mira en la otra chica, y así está uno, pero como chapulín, ¿no? Exacto, como mariposa de 1000 flores, ¿no? Dice la canción. Y entonces, ya había leído yo a Freud para ese entonces, y Freud dice que todo gira en torno a la sexualidad. Y yo decía, pues cuando veía mi propia experiencia, yo decía, sí es cierto, ¿no? A mí lo que me gustan son las chicas, ¿no? Entonces Freud tiene razón, pero después reflexionando un poco más profundamente, y aquí comienza la respuesta a su pregunta, me di cuenta de que en realidad lo que me impulsaba a querer yo, pues darle sus besos a una chica diferente cada vez, y créanme, de verdad solo eran unos besos, yo era muy inocente en la preparatoria, ahora me entero, ¿no? Cuando todos mis amigos de la prepa me dicen todo lo que hacían, yo digo, te cae, pero yo porque nunca jamás me enteré de que eso pasaba, ¿no? Para mí eran besos y con eso me conformaba, pero empecé a notar que lo que me hacía sentir verdaderamente bien y me emocionaba, o sea, me ponía en movimiento, me motivaba a querer estar ligándome a una chica diferente cada que pudiera, era esa enorme sensación de triunfo y de conquista que obtenía cuando las chicas me daban mis besos, ¿no? Y no eran tanto los besos en sí mismos, sino esa sensación de empoderamiento, de alcance de metas. Y entonces dije, Freud está mal, no es el impulso sexual, la libido que le llama Freud, lo que nos motiva a actuar, sino el afán de poder, ese afán de conquista y esa sensación eufórica que te da el haber alcanzado la meta, ¿no? Dije, voy a escribir de eso, voy a escribir al respecto. Y entonces pensé yo, ¿no? Inocentemente a mis 14 años, ya cuando después leía a un filósofo que se llama Michel Foucault, me di cuenta de que se me había adelantado nomás como 30 años, ¿no? Y dije, bueno, pues ya alguien lo escribió, pues ni modo, ya me ahorró el trabajo, pero me va a ayudar a comprender más.
pero es mi tema de investigación y mi tesis la hice sobre el poder. Y le doy yo una definición distinta a poder. He encontrado que nadie, que ningún filósofo lo ha definido como tal y de manera adecuada. Los pocos que se han animado a definir el poder, esto quiere decir, entiendo por poder tal y tal y tal cosa, sus definiciones son tambaleantes. Para mí el poder es la facultad que tenemos los seres humanos de transformar la realidad, pero motivado por principios egoístas. Tan egoístas que no nos importa transformar la realidad de los demás en contra de su voluntad, con tal de alcanzar nuestras propias metas. Convertimos a las personas en medios, o las entendemos como obstáculos, las quitamos del camino o las utilizamos para realizar nuestros deseos egoístas. Para mí eso es el poder. Cuando los seres humanos logramos eso, nos sentimos sumamente eufóricos, porque además podemos darnos cuenta de todas las personas que nos llevamos entre los pies y a todas las personas que aplastamos en nuestro camino, y nos sentimos superiores. Y como nos han educado mal, como desde niños nos han educado en tú debes de ser el mejor, tú tienes que ganarle a todos, ay, gánale a tu hermano, ay, él es más inteligente, ay, él sacó mejores calificaciones, mira, ese niño no es llorón, o sea, siempre en competencia con los demás, ¿no? Así nos educan los papás, siempre, erróneamente, tontamente nos educan así los papás, y luego en la escuela nos lo refuerzan, y en la televisión nos lo refuerzan, y en todas partes nos ponen en eterna competencia, de tal manera que entre más personas tú logres derrotar, más orgulloso te debes de sentir. El campeón del mundo, en otras palabras, de los 7,000 millones de habitantes, le ganó a todos, ¿no? Y eso es lo que lo hace digno de ser admirado, que le ganó a todos, que venció a todos. Es la locura, es la absoluta locura eso. Pero nos educan así. Entonces, cuando transformamos la realidad para realizar nuestros deseos egoístas, quitando los obstáculos que representan los demás, o volviéndolos medios, instrumentos, cosas, sentimos euforia cuando lo logramos y nos gusta. Y como los humanos operamos a partir de gustos también, a partir de esos antojos, cada vez queremos más y más, y cada vez tenemos metas más cosificantes y más ambiciosas, y nos llevamos a más personas entre las patas. Y eso es a lo que le llamamos, bueno, al menos a lo que yo le llamo poder, y por eso no me gusta a mí el poder. Creo que tenemos que renunciar a ese tipo de cosas, a ese tipo de mentalidad. Pero a lo que no tenemos que renunciar es a la realización de la voluntad política, que es diferente. Es muy diferente. La realización de la voluntad política nos lleva a organizarnos. ¿Qué quiere decir voluntad? Bueno, pues la voluntad también es una facultad de transformación de la realidad. Pero la voluntad, por ser siempre política, o sea, no hay como tal así voluntad individual, ya lo habíamos dicho, si no hay individuo no puede haber voluntad individual. La voluntad es del sujeto, y el sujeto se entiende a sí mismo como persona y como miembro de comunidad. Entonces, la voluntad es la capacidad, la facultad que tenemos los seres humanos de transformar la realidad externa, pero ya no para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, sino para la colectividad, para la realización de la identidad del sujeto comunitario que nosotros nos entendemos siendo. Y por consiguiente solo se alcanza la realización de la voluntad cuando se tiene un estado de conciencia enorme, porque ya me di cuenta de que no soy individuo, de que no estoy separado, de que soy el resultado de la construcción de los demás interactuando conmigo, y entonces mis acciones no van a ir encaminadas para beneficiarme yo, sino que mis acciones van a ser acciones colaborantes para que nos beneficiemos todos, en donde el máximo beneficio posible es la realización de la identidad. Y ahí ya adquieres libertad, porque cada persona se realiza como persona de la manera que decida, y al mismo tiempo beneficia a la comunidad para que esa comunidad se realice como comunidad de la manera tradicional, conforme a sus costumbres, sus usos, su religión, su lengua, sus necesidades. Y entonces no estamos renunciando a la política por renunciar al poder, pero estamos entendiendo el poder, que es dominación, como una categoría despreciable, y estamos entendiendo la voluntad política como una categoría muy deseable. Y entonces nos organizamos, nos transformamos y actuamos.
nos quitamos toda la mala educación que nos han dado, ¿no?, a lo largo de la historia. Requiere de un montón de esfuerzo y de trabajo diario, estar pensando en el otro, estar pensando en el otro, estar pensando en el otro. ¿Alguna más o damos por cerrada la sesión de hoy y nos vamos a tomar café y a ver la semifinal de la Eurocopa con amigos, diciéndoles, vayan a votar? Bueno, muchas gracias por su espacio y por sus oídos.